Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Primer Plano. En esta ocasión, ustedes lo entienden bien, vamos a referirnos al arranque de las campañas presidenciales. Más o menos nos lo sorteamos aquí, me tocó Andrés Manuel, lo cual no me parece nada mal. Andrés Manuel empezó su campaña, la arrancó en Ciudad Juárez. Todas las campañas en ese inicio tienen un elemento simbólico. No sé exactamente cuál es el simbolismo de los otros, pero en este caso sí hay un elemento, es Juárez, que vaya que sí, Andrés Manuel lo tiene en el pedestal alto, es la frontera, son muchas cosas, pero en fin, lo que hay ahí es que duró 40 minutos con, o poquito más, con un solazo endiablado y presentó el resumen de su programa. Eso es lo que vamos a discutir aquí. Bueno, ¿y qué resaltaríamos del resumen del programa que presenta López Obrador? Creo que hay que reconocer que de los tres candidatos, o de los cuatro candidatos, porque está Margarita Zavala también en la boleta, el que más acabado programa ha presentado en términos de la amplitud de los temas que toca, no necesariamente de la profundidad, pero sí de la amplitud de temas que toca, es Andrés Manuel López Obrador, pues porque ha venido haciendo campaña, entre otras cosas, hace mucho tiempo. Abarca dos temas que le importan mucho, uno con el que todo mundo se identifica, que es el de la corrupción, y el otro de la violencia. Ya lo hemos discutido varias veces aquí. En el caso de la violencia, lo que nos está planteando básicamente son tres cosas. Uno, la coordinación de las corporaciones y la unificación de las mismas como solución, como una estrategia alterna. La segunda dentro de seguridad sería esta idea de que se reuniría, como lo hizo cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal, todos los días a las 6 de la mañana para recibir el parte. Me parece que esa la podemos dejar de lado porque pues, lo que importa es qué haces con ese parte, no que te den el parte, ¿no? Y el tercero es atender las causas de la violencia. En esto de las causas, pues no ha ahondado mucho. Hay cosas que nos dice, como por ejemplo mantener a los niños, a los jóvenes en realidad, en las escuelas. Yo quisiera poner a consideración de ustedes si es una buena idea. Desde luego que a mí me gustaría que todos los jóvenes tuvieran la oportunidad de estudiar, pero esta idea de quitar los exámenes de admisión y hacer algo similar a la Universidad de la Ciudad de México, que él hizo cuando estaba como jefe de gobierno, pues me parece que no da grandes resultados, tiene muy pocos egresados, no son egresados que hayan sido exitosos en el mercado de trabajo. Y bueno, como se dijo en alguna entrevista en Milenio Televisión, pues qué pasa con la autonomía de las universidades. Tú no puedes por decreto decir eso. Entonces, tenemos ahí esa propuesta y por otro lado el de la corrupción, que también me parece muy discutible, porque sin dudar que Andrés Manuel López Obrador es un hombre que no puede ser acusado hasta el momento de actos de corrupción, sí me parece simplona la idea de que el hecho de que el presidente, si él llega a ser presidente, no robe, va a acabar con la corrupción. Yo me pregunto por qué insiste en eso por dos cuestiones. Una, cuando él fue jefe de gobierno, no se le encontró deshonestidad, pero su secretario de Finanzas robó. Entonces, el ejemplo, su secretario de Finanzas, Ponce, ¿sí? Entonces, el ejemplo del presidente, en ese caso jefe de gobierno, sirvió de poco. Y la segunda cosa es, no puedes nada más atacar la corrupción de esa manera. Tienes que tener un programa integral de procuración de justicia, prevención, denuncia, etcétera. Entonces, me parecen simplonas las propuestas que nos está dando. Yo veo cuatro elementos en el arranque. Uno, pues muy simbólico, esto que ha elegido efectivamente la frontera, o sea, el mensaje Juárez y el mensaje frontera. También deja un mensaje de política exterior. No voy a permitir que este país lo tomen como piñata política desde fuera. Yo creo que es una mención importante en el arranque. El otro está pues directamente ligado a sus spots. O sea, López Obrador ya se siente en la primera línea, en fin, entrando directamente a Palacio
Palacio Nacional. Por cierto, su coordinador de campaña ya está discutiendo qué van a hacer con los pinos, pero ese es otro tema. Y está pidiendo mayoría absoluta, ¿no? Está diciendo, voten por los legisladores del frente. O sea, claramente él ya se asume como presidente, ahora lo que está pidiendo es un presidente con mayoría absoluta. Tercer elemento, este sí, de contraste fuerte. Hace una semana platicamos, y a mí me pareció una idea espléndida, esto de que hicieran una mesa técnica para discutir el tema del aeropuerto y ver si era su propuesta o el aeropuerto que ya está construyéndose el que se quedaba. Y ayer dijo, ¿saben qué? A ver, que no haya dudas, ni mesa ni nada, no va el aeropuerto. Con lo cual, pues adiós mesa y adiós diálogo. Mucha gente se preguntó si ese es el mensaje de reconciliación que por otro lado maneja en buena parte de sus discursos. Esta idea de que finalmente este país lo que necesita es reconciliarse, si de entrada él profundiza en un tema que divide a capitalinos y a mexicanos en general, que es debemos o no tener esa obra, él de entrada ya optó al arranque de la campaña y para que no haya duda, ni diálogo técnico ni nada que se le parezca. El aeropuerto simple y llanamente no va. Yo es lo que resaltaría más del arranque de campaña de Andrés Manuel López Obrador. Yo retomo esto último que dices, lo del aeropuerto, es decir, sí lo vamos a cerrar si llega al gobierno, con en general el programa que presenta en materia económica es el que siempre ha presentado, pero yo vi también ahí, o eso me pareció, que algunas de las coqueteos que se han hecho desde su campaña o desde su equipo a moderar algunas cosas de su proyecto en materia de reformas, de las reformas estructurales, como que no, como que aquí reafirma lo que ha dicho siempre, las cosas se van a dar de esta manera, de esta otra. O sea, lo que ha venido señalando desde hace mucho tiempo, incluso desde antes de esta campaña misma, en materia económica, diciendo, es un modelo distinto, por supuesto, y en esto, y en esto, y en esto, como que algunos intentos de matizar que se habían dado a lo largo de estos últimos meses, como que dice, no, lo vamos a reafirmar. Y me recuerda en el mismo tono de lo del aeropuerto, decir, a ver, vamos a platicar, una mesa de información y de diálogo, y dicen, no, ya, vamos a quitarlo si llegamos. Entonces, esto me imagino que la repercusión que puede tener con los grupos empresariales, con los grupos que le tienen cierto rechazo a su política económica, es decir, no, pues no hay nada de esos matices de los que nos habían hablado algunos de sus voceros, Romo desde luego, un poco Tatiana Cloutier también. Si no, a final de cuentas se está yendo por la línea que siempre se fue. ¿Eso le quitaría votos? Desde mi punto de vista, no, porque la gente que lo está apoyando, más bien, la mayoría del núcleo duro quiere que se mantenga, digamos, en la línea original. Quizá no les gustaba, como lo expresó Paco Ignacio Taibo en ese mensaje tan controvertido, decir, no, a ver, no se nos vayan a la derecha, digamos, no le combinen con el neoliberalismo. Vámonos a lo que habíamos planteado desde el principio y por ahí. Y otra cosa que señalaría yo en relación, digamos, con la viabilidad de sus propuestas, aquí en materia de corrupción también, es no solo lo que tú dijiste, Amparo, decir, bueno, se necesitan muchas cosas para combatir la corrupción. Algunos especialistas dicen, necesitas cambiar las leyes, incluso administrativas, porque por ahí se cuela mucho dinero de corrupción y eso sí lo tienes que cambiar, no solo la voluntad ni siquiera de castigar a quien incurre en corrupción, sino para prevenir, porque de ahí surge el dinero que él ha manejado, 500,000 millones de pesos, para financiar los programas de los jóvenes, de los desempleados, en fin, todos estos programas que está él ofreciendo. Si no recuperas ese dinero, porque el combate a la corrupción no sea el adecuado, ¿de dónde va a sacar ese dinero para cumplir esos programas sociales? Bueno, hay muchas cosas en lo que acaban de señalar ustedes. Lo del aeropuerto, bueno, el Consejo Coordinador Empresarial fue el que dijo que no. Él había dicho, sí, vamos a la mesa. Luego se le anda a haber insubordinado por ahí a algunos empresarios y dijo que no. Andrés Manuel, inmediatamente después de que el Consejo Coordinador dijo, no habrá mesa, dijo que sí. Y luego ya, bueno, si ustedes dicen que no, exacto. ¿Para qué sigo? Listo. Okay. Lo de la corrupción y el presidente, yo creo que sí tiene mucho que ver el que Miguel Alemán haya sido presidente y que él haya tenido sea tan proclive a los negocios dentro de la presidencia, marcó mucho al resto, a la pirámide. Cuando llega Ruiz Cortines y hay una cierta mesura, el presidente, lo podemos acusar de otras cosas, Ruiz Cortines, pero directamente de hacer negocio con la presidencia, no.
Pones el caso de su secretario de Finanzas, Ponce. El primer secretario de Finanzas, Carlos Ursúa, nadie puede decirle nada. Él se fue porque, justamente, entre otras cosas, porque necesitaba un ingreso mayor. Y Ponce, en realidad, no, hasta donde yo sé, a lo mejor me equivoco, no le roba al gobierno, se deja comprar por Ahumada, que es el que sabe, pero son dos cosas distintas. Una cosa es yo tengo aquí esto y me lo llevo, y otra cosa es que Ahumada se haya dado cuenta de una cosa a la que era proclive y que es la apuesta. Algunos dicen, yo no me lo creo, pero que es una enfermedad, el apostar, que ya te barre todas tus otras barreras hasta que caes en eso o te haces archisupermillonario. Pero, en fin, alguien comentaba, creo que es Roberto Samarripa, me gustó mucho su columna de hoy. Dice, hay AMLO y 3 tonos de PAN en el otro lado. Son 3 panismos. El de Margarita Zavala, pues obvio. El de Anaya es un panismo, bueno, digamos, es el panismo oficial. Con azafrán. Y luego Mid, que no es priista, en su forma de ser y todo es más panista que priista. Y en su carrera. Entonces López Obrador hay esta dicotomía ya. Tal cual. Son como la Sagrada Trinidad, 3 en 1, de un lado y del otro, la única otra opción, digo. Por eso último, parecería que alguien podría decir, le están echando un montón, de este lado son 3 que a final de cuentas llevan el mismo programa, mientras que López Obrador, con su propio programa, su propio modelo, es 1. Pero le están haciendo un favor, porque están fragmentando el voto, que yo digo, insisto, la fragmentación del voto no es que favorezca al PRI en automático, como mucha gente dice, no, favorece al puntero. Y hoy por hoy el puntero es López Obrador. Entonces ese voto anti-López Obrador potencial, que en principio es mayor que el que tiene López Obrador, se divide en 3 partes y entonces eso le puede facilitar si es que no se logra congregar. Entonces eso más bien es una ventaja, creo yo, para López Obrador. Que conste que yo no dije que fuera una... No, pero digo, algunos de pronto podrían decir, sí, claro, del otro lado son muchos. Tienes razón, es una ventaja. Digo, además de estos temas que mencionamos de seguridad, corrupción, lo que mencionas del modelo económico, si regresamos al discurso y, insisto, a la entrevista aquella, porque me parece que lo pintó de cuerpo entero, lo que estamos viendo, creo que en López Obrador, es alguien que no engaña. ¿Sí? Vemos un autorretrato tanto en ese discurso como en la entrevista, y lo que nos está diciendo es lo que va a hacer. Y lo que me preocupa de ambos discursos, o de la entrevista y el discurso, es que las instituciones no aparecen por ningún lado. Cuando yo hablo de la voluntad y cuando tú dices que en efecto Miguel Alemán robó y robaron todos sus ministros y en cambio se atemperó después la corrupción, ¿qué es lo que veo en López Obrador? Es decir, una falta, o sea, pone 3 órdenes. Es el pueblo, primero, después las instituciones y antes que estas 2, él, ¿sí? Porque el tipo de democracia que nos está planteando es una democracia o bien a mano alzada o bien, en el mejor de los casos, una a golpe de consultas populares, de decretos. Lo hizo cuando fue jefe de gobierno con los bandos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer con las instituciones? Para mí, honestamente, es la gran interrogante, el respeto a esas instituciones. Y me preocupa más cuando va por el Congreso, ¿no? Bueno, eso lo dice, además adelantó que ya iba a pedir revocación de mandato, me parece una pésima idea, pero de lo último que ha dicho, claramente el posicionamiento en el tema del aeropuerto es que él no tiene dudas, ¿no? Ya no hacía falta ni llamar absolutamente a nadie, ni tener otro, como no quieren dialogar conmigo, este asunto está zanjado. Y yo creo que esa toma de postura respecto a las inversiones que hay en el aeropuerto, pues tiene muchas implicaciones políticas, ya lo veremos. Bueno, nos vamos, pero seguimos. En el caso del Frente estamos frente a una coalición
que se ha dicho pues que es un poco contra natura, donde se juntan tres partidos que tradicionalmente habían tenido poco que ver o incluso que habían sido opositores. Ocurre algo bastante similar con Andrés Manuel López Obrador, porque bueno, finalmente se juntó con el partido Encuentro Social, que nadie habría imaginado antes de que ocurriese que pudieran mezclarse esos dos partidos. Pero en un caso sí estamos frente a una persona que manda y que no tiene que negociar con distintas fuerzas, en el caso de la coalición de López Obrador. En el caso de Anaya sí tiene que juntar demasiados intereses, estructuras partidarias, y finalmente pues no las tiene todas consigo como un, digamos, como un jefe unitario que puede mandar, ¿no? Tiene que contemporizar con gente como Miguel Ángel Mancera, con gente como La Barrales, con gente como Moreno Valle. O sea, realmente es difícil, pero creo que no está su problema ahí fundamentalmente, y por eso creo que no caló demasiado hondo el discurso de inicio de campaña de Ricardo Anaya. No creo que nos haya dicho mayor cosa nueva, y el problema está en lo que mencionaba hace un momento José Antonio Crespo, este fraccionamiento del voto que, digamos, beneficia a López Obrador y perjudica a los otros dos. Probablemente perjudique más a José Antonio Meade, no lo sé, hasta el momento ha perjudicado más a José Antonio Meade, pero sí mina las posibilidades de que el Frente pueda llegar a hacer las propuestas. Y con una cosa todavía más difícil, ¿cómo se diferencia el proyecto de Anaya con el proyecto de Meade cuando han caminado juntos el PAN y el PRI, que son los dos punteros, digamos, de cada coalición, o son los dos goznes de cada coalición, cuando han venido gobernando a este país desde 97? De ahí que Anaya haya tomado una bandera, desde mi punto de vista, no sé ustedes, poco atractiva, que es poco atractiva en el sentido que nos dice muy poco a la gente, un gobierno de coalición. ¿Sí? Como si un gobierno de coalición allanara las cosas, como si un gobierno de coalición enriqueciera el programa. Entonces, si no encuentra una forma de diferenciarse más allá de que el PRI es corrupto y el PAN hoy no lo es, pero sí lo fue en las dos gestiones anteriores, lo veo muy difícil. Yo veo ahí una especie de matrimonio en el cual el amor no cuenta tanto como repartirse los bienes. O sea, la idea del gobierno de coalición, cuando tú oyes a Mancera, cuando oyes a Jorge Castañeda, pues están más preocupados por ver qué les tocaría a ellos en el reparto del botín que propiamente que gane Anaya, ¿no? En el caso del López Obrador no tengo la menor duda, todos, desde los expanistas hasta quien te puedas imaginar, todos tienen claro que él manda, ¿no? Y que la línea la va a dictar él en los temas que uno puede imaginar. Pero en el asunto del Frente, la verdad es que uno no alcanza a ver quién mandaría en qué. Empiezo por lo fiscal. O sea, el PRD nos recetó la reforma fiscal que hoy tenemos, que por cierto es muy eficaz. La semana pasada dio a conocer el SAT, el reporte de finanzas públicas, y recaudan como nunca, ¿no? El ISR están recaudando más. O sea, es una maravilla para recaudar. Con un PAN que históricamente ha dicho que esa reforma arruinó las empresas. No sé cuál de las dos voces va a ser la que define el Frente, o sea, el gobierno de Anaya. Por el otro lado, esta idea de un gobierno de coalición, que es pues algo que vemos en muchas partes del país, pues están gobernando coaligados. Uno dice, bueno, y realmente en Veracruz, en Puebla, tienen tan buenos gobiernos. Pero lo que más me aterra, y lo digo sin ironías, ni recochineos, ni queriéndome hacer el gracioso, si el modelo que nos ofrece Mancera, que renunció la semana pasada, para irse por el país a decir las bondades de este modelo de coalición, es el triunvirato que tuvimos aquí en la Asamblea, él repartiéndose el gobierno con un diputado del PAN y dos del PRD, yo casi mejor dejo el presidencialismo como está. O sea, esta idea de estar repartiendo cuotas de la manera en que lo hacen, además tengo la impresión, y aquí lo dejo, de que no han leído a Pedro Salazar, no han leído a Sartori, o sea, están repitiendo lo mismo que supongo que se decía en la época de Salinas, donde sí tenías un presidencialismo imperial. Pero yo cuando veo a Peña Nieto que no resuelve ni el tren México-Toluca, digo, pero ¿de qué presidente están hablando? O sea, como si tuviera la centralización de todos los factores. Tengo la impresión de que ese debate se quedó en los 90. La idea de la coalición no nació casi desde el principio, en el momento en que viene el gran cambio, el 2000,
y que hasta yo lo creí, lo acepto, mea culpa. Yo creí que había habido ya un cambio de régimen. Yo también. Tú también. También Bueno, creí. sí, bueno, y ya nos dimos cuenta rápidamente que no. Pero en ese momento, cuando el PAN necesita al PRI para hacerle frente a Andrés Manuel López Obrador, no se hace de hecho la coalición. No, ahí se difumina ya mucho de los dos partidos, de los dos, Y no se nada rompe más el del PRI, claro. sino del PAN. Y empiezan a gobernar en coalición sin decirlo. Y ahora se dice, bueno, este es un Frankenstein, tiene 3 pedacitos la coalición que está al frente Anaya. Bueno, también se puede decir lo mismo del de Andrés Manuel, pero en ese Frankenstein de Andrés Manuel la cabeza, el cerebro la tiene Andrés Claro, Manuel. no hay duda. Aquí en este Frankenstein no sabemos quién tiene el cerebro y si es un Frankenstein. Y hablan en esto del gobierno de coalición, que efectivamente no es un tema que la gente esté pidiendo Como Fer. y que se entienda fácilmente como mensaje de campaña, como un eje de campaña. Hablan un poco de, no solo de gobernar, digamos, en coalición de facto, como ha ocurrido en varios sexenios, sino de cambiar el sistema hacia uno semiparlamentario, hacer algunos cambios un poco en ese sentido, que tampoco es algo que la gente esté pidiendo, que no creo que tenga claro. A lo mejor eso lo puedes proponer a nivel de Congreso, de Senado, hacer foros, pero no como eje de campaña. No creo que eso le vaya a aportar muchos votos al frente. Y en ese sentido, Anaya, pues trata de mandar el mensaje de que el PRI es la continuidad tal cual. Nosotros sí reconocemos que hay que cambiar algo de este modelo, dice el PAN, pero cambiarlo con una visión de futuro, con una visión para contrastar lo que supuestamente para muchos lo que propone López Obrador es regresar hacia el pasado. Entonces, así como distinguir claramente, nosotros sí somos opción de futuro, pero con un futuro modernizador, incluso muy técnico y tecnológico, ¿no? Vamos a tecnificar el país para que avance con vista al futuro. Yo no sé qué tanto le puede resultar eso también en su campaña, porque la ventaja que de nuevo tiene López Obrador en esta campaña, tú lo has señalado, Amparo, en otras ocasiones, es que no ha gobernado la izquierda, no digo López Obrador, la izquierda, ni PRD, ni ahora en su versión de Morena, ha gobernado. El PAN, 12 años. Entonces, las propuestas que hace Anaya, y en su caso también Mid, pues la gente dice, ya no le creemos. Las propuestas en sí mismas, algunas pueden ser atractivas, en términos de combate a la corrupción, etcétera, pero si es que ya no le creemos, ya tuvieron, y en el caso de Anaya, además, su equipo que viene integrándolo con gente que estuvo con Fox. Entonces, tú nos representas un poco lo que fue Fox y Calderón, y entonces... ¿Por qué lo dices? ¿Por Castañeda, por Aguilar y Rubén por Krill? Aguilar, en fin, sí, Bueno. nada Pero menos. usted Pero discúlpeme. reniega de ese gobierno, ¿no? Dice, ya hicimos tabla rasa con Fox. Bueno, y también habían dicho que pues, no tenía, el propio Castañeda, hoy estratega de campaña, pues dijo públicamente, le sacaron, igual que se la sacaron a Anaya respecto a mí, diciendo que Mid era una maravilla, pues ahora le sacaron a Castañeda diciendo que no podía hilar 2 ideas y diciendo también, por otra parte, que pues vivía por encima de sus ingresos, ¿no? Y de repente, ahorita, pues, coordinador de campaña. A mí una cosa que en mi experiencia le reconozco a Anaya es la capacidad de escuchar a distintos grupos sociales, más radicales y menos radicales. Ha estado interesado en escuchar las propuestas de fiscalía que sirva, las propuestas anticorrupción de aquellos que sigan, las propuestas policiales de causa en común, en fin, sí veo una apertura que no veo en los otros 2 candidatos. Si esta apertura va a servir para algo, no lo sé, vamos a ver si se refleja, porque tampoco la sociedad civil tiene por qué tener la razón, pone sus ideas, si alguien las quiere tomar y les parecen adecuadas. Eso le reconozco. Ahora, el gobierno de coalición es como lo pinta Leonardo, y bueno, como lo pintan ustedes. En primer lugar, aquí ha habido una coalición que ha gobernado, en eso tiene razón Andrés Manuel López Obrador, el PRIAN, desde 1997, que se acabó la mayoría en el Congreso. Yo, ojalá, honestamente, en contra de los mayoritaristas, ojalá, y si es López Obrador o si es Anaya, tenga sus contrapesos en el Congreso, lo deseo firmemente, pero la coalición ha sido PRIAN y me parece suicida la estrategia de campaña, porque yo me imagino que digamos,
la situación menos preferida para cualquiera de los dos, Mid y Anaya, es que llegue Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Tan solo porque se parecen más sus programas. La única diferencia ha sido hasta ahorita lo de Anaya del ingreso universal, es lo más parecido a la izquierda. Los gobiernos de coalición no los entendemos en México. En Alemania, cuando se juntan el agua y el aceite, la socialdemocracia, democracia cristiana, sacrifican parte de sus programas de gobierno para hacer uno nuevo. Yo no veo aquí qué gobierno de coalición están haciendo entre Mancera, que quiere ser jefe de gabinete, y Ricardo Anaya, presidente. ¿A dónde vamos con eso? Me parece que es lo de los músicos del Titanic. Se está hundiendo el barco y siguen tocando porque les gustó eso. Y les gustó porque se está hablando a ellos mismos. O sea, Mancera dijo, yo me voy hasta que no me garanticen qué papel voy a jugar en la coalición. Y dijo claramente, yo quiero ser el jefe del gabinete. Si va a ser el secretario de Gobernación o no. Krill, pues claramente está apostando a sus cosas. Castañeda. Digo, me sorprende que renieguen de lo que fue el gobierno de Fox y el gobierno de Calderón. Y que finalmente estén planteándonos esto con esta, digamos, esta parte azul con el azafrán que le metieron del amarillo y el naranja, entonces queda una especie como de color ahí extraño. El PRD está claramente garantizando posiciones, o sea, se están repartiendo el botín antes de que empiece. Y claramente este país lo que hace falta es gobernabilidad funcional. Lo que les dicen es, oiga, el presidente Peña hoy es mayoritario en la Cámara de Diputados y ha gobernado peor que cuando no tenía la mayoría. Y cuando no tuvo la mayoría gobernó como ellos quieren, pactando con los otros partidos y dándoles posiciones para sacar el famoso Pacto por México. Yo la verdad es que veo efectivamente ahí pues una fase, supongo que Anaya irá, digamos, moldeando su discurso, porque ahora mismo es la repartición del botín. ¿No? Garantiza que va a haber cualidad, ¿para qué? Como decía en el primer bloque, no solamente ganes tú, sino ganemos todos nosotros. Una cosa que tiene Anaya en su favor, y lo veía yo en estos días leyendo a The Economist, es que tiene apoyo realmente decidido al mundo financiero externo. Lo dicen con toda claridad. El Economist en su último número es una defensa numantina de Anaya. Saca hasta el terreno famoso que vendió, lo saca ahí en pesos y centavos y el porcentaje de ganancia, y diciendo aquí no hay nada, nada malo. Es el gobierno de Peña Nieto el que lo está atacando, pero él mismo está bien, tiene un apoyo fuera, Anaya, y fuerte. Tiene un apoyo fuera, no sé si el apoyo de fuera alcance, como tampoco sé si alcance el dinero del PRI para ganar la elección, como lo dijo José Antonio Meade en su momento en el Estado de México, pero ya lo veremos. Yo supongo que no alcanza y creo que ese mundo financiero apuesta sobre todo por Meade si es que alcanza. Pero bueno, nos vamos y en el próximo bloque entramos entonces con la coalición del PRI. Lorenzo Meyer preguntaba cuál es el significado de los lugares en los que iniciaron su campaña los distintos candidatos. En el caso de José Antonio Meade fue en Mérida, Yucatán, y él dice que es porque ahí siente que está muy fuerte el PRI. Y si tomamos en cuenta las encuestas estatales de los estados donde va a haber gobernador, es precisamente en Yucatán, donde el PRI está en segundo lugar, cercano al primero, donde realmente podría ganar. En los demás, eso es también un reflejo de cómo está el PRI hoy por hoy en la campaña. En los demás estados está el PRI en tercer lugar. Es muy probable que lo pierda. Si acaso gana, hasta ahorita, hoy por hoy, como están las cosas, podría ser en Yucatán. Y entonces él dice, bueno, pues aquí el PRIismo está de pronto fuerte, creciendo. En el caso de Anaya, por cierto, que lo arrancó en Santa Fe, aquí en la Ciudad de México, pareciera que está mandando el mensaje de modernidad, ¿no? Es un lugar muy moderno, es un lugar, entonces, el cambio que estoy proponiendo es de modernidad, de un México moderno, así como Santa Fe en todos lados, me imagino. Ese podría ser el simbolismo, porque ha estado insistiendo mucho en la cuestión de la tecnificación. Pero bueno, volviendo al PRI, en el caso de Anaya, de Meade, yo decía, está haciendo también muchas ofertas en el sentido de la corrupción, que se quita el fuero al presidente, algo que también está ofreciendo López Obrador, y que no va a haber fuero, y varias iniciativas para controlar la corrupción. Sabe que es uno de los temas que más lastiman a la ciudadanía en estos años, en este proceso. Pero ahí, de nueva cuenta, yo insisto, ¿cuál es la credibilidad? O sea, él puede proponer cosas que pueden ser muy interesantes, que se van a ver o como la continuidad del modelo económico, con el cual mucha gente ya no está de acuerdo, muchos sí, pero mucha gente no.
pero sobre todo decir, bueno, después de tanto tiempo del PRI, después de que le volvieron a dar la oportunidad al PRI, los que hayan votado por el PRI, pero fue una mayoría relativa oficialmente, y ve con lo que nos sale el PRI, con esta corrupción verdaderamente destrampada, ¿no? Sin ningún límite de nada. Entonces, creo que una de las desventajas de Meade, creo que tiene varias, es esa, ¿no? ¿Qué credibilidad puede tener? Pero también en términos de su propia campaña, hay varios, incluso priistas, que dicen, los priistas no acaban de verlo como propio. No lo acaban de ver como propio. Lo ven como tecnócrata, como el candidato de Luis Videgaray, que en el PRI no tiene muy buena aceptación, aunque sea priista, Luis Videgaray sí. Y hacia afuera del PRI, donde trata de convencer que no es priista, insiste en su propaganda siempre, que yo soy militante de ningún partido, yo soy el auténtico ciudadano. No le creen afuera, lo ven con el PRI. Es decir, es inevitable que vayan las siglas también en la boleta. No es solo el candidato. Él ha insistido en decir, voten, como quien dice, voten por mí, aunque yo vaya con las siglas del PRI. No, es inevitable que en la boleta también va a ir el PRI y también va a ir Peña Nieto. No, pues claro que va. Yo creo que tiene a partir de ahora una oportunidad, que es que el gobierno va a estar silente, ¿no? Es decir, en los últimos días no solo tenía los escándalos de gobernadores, a lo mejor por eso eligió Yucatán, es uno de los muy pocos que no está siendo procesado, acusado de enriquecimiento ilícito, pues tienes Nayarit, tuvimos el caso efectivamente de Chihuahua hace poco tiempo, ¿no? Que lo eximieron de un delito que ha indignado a la gente diciendo, a ver, esta es la lucha anticorrupción que lleva este gobierno. Luego está, pues, un presidente, en este caso, un gobierno absolutamente reprobado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. O sea, fue el presidente de la CNDH y digo, está usted reprobado en este tema. Entonces, si tú vas sumando elementos y tienes esa campaña que durante meses tuvimos de no salen las cuentas, una voz angelical que nos sugería aquello, pues cuando tú tienes tanto desprestigio y con una campaña masiva intentan hacer modificar tu opinión en tan poco tiempo, lo único que generaron es más irritación en contra de mí. Yo veo, sin embargo, dos elementos interesantes en el arranque. Uno, deja de perder puntos, o sea, la idea de un PRI que se desplomaba empieza a dejar de ser, digamos, un fantasma tan cercano como lo veíamos hace algunas semanas. Y la otra es que en prácticamente todas las encuestas Anaya entró a un punto de inflexión. Yo no sé si sea algo ya definitivo y empiece a marcar, retomo la doctrina Crespo, hay que ver el conjunto de las encuestas y no solo 2 o 3, pero tengo la impresión de que Meade alcanza entonces a estabilizar, y si a partir de ahora con un gobierno Peña Nieto silente y empieza a construir la idea que él es el hombre que va a confrontar al López Obrador, puede tener un espacio. Así veo el arranque de la campaña, pero bueno, todo está por escribirse, ¿no? Yo honestamente no veo cómo puede remontar aún con un gobierno silente, como dices tú, ¿no? O como se dice, pues. Creo que lo que mejor pinta lo que tiene que vivir José Antonio Meade siendo candidato del PRI son las caricaturas de esta Semana Mayor, Semana Santa, que todas salen Meade cargando un crucifijo, pero ese crucifijo o es el avión presidencial como símbolo de corrupción, que no tendría por qué serlo, pero bueno, como símbolo o cargando a la figura de Peña Nieto, o cargando, no me acuerdo cuál fue la otra, pero fueron tres, el PRI, la losa del PRI, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué le queda frente a esa situación? Es no hablar del pasado, como lo ha dicho, con respecto a la corrupción. Yo voy a proponer la extinción de dominio y voy a proponer que se acabe el fuero y voy a proponer compras gubernamentales consolidadas, en fin, un ministerio público autónomo. Lo que le queda es decir, créanme y miremos al futuro, ¿no? Ahora, vuelvo a la misma, siendo que el proyecto económico, con todo y PRD, con todo azafrán, con todo el azafrán de Movimiento Ciudadano y el PRD, el proyecto económico sigue siendo el mismo. Entonces, lo que reconoce la población es que de un lado hay un candidato que te propone una cosa distinta, desde mi punto de vista, no benéfica como proyecto de futuro, y otros dos candidatos que pueden tener un proyecto económico que puede ser más afín a ciertas ideologías, a ciertas maneras de pensamiento, que se van a dividir el voto. Entonces, aun cuando siga creciendo, ¿dónde podemos ver que al final eso que nos ha gobernado, que es el PRIAN, se junte después de la golpiza que se han dado en los últimos 5 meses? Ellos no,
La No, las golpiza, estructuras. yo creo ¿Cómo? que ya van a dejar de golpearse, que ya llegó ¿Ya? el momento, ya alcanzó su punto máximo. Dices, José Antonio, empezó en Yucatán porque allí el PRI va bien y no hay escándalos. AMLO empezó en el norte donde va mal, justamente donde tiene un problema de votos, decidió ir ahí. No, si hubiera ido a donde La Ciudad de está México. bien, se quede en la Ciudad de México Oaxaca. y listo. Se fue a uno de los extremos donde hay que ganárselos. A buscar votos, sí. Si hubiera querido ir también a donde está el PRI bien, ¿por qué no fue al Estado de México? Después de todo, Ya dijo fue. que ese era su Modelo. modelo, que así pensaba ganar, así al estilo del Mazo. Yo creo que lo repensó y dijo, más vale irme hasta Yucatán y ahí encuentro un PRI más presentable. Pero, en fin, el tema sería interesante. Se puede en este momento hacer la ruptura con Peña Nieto y decir, ahora sí ya estoy yo, ya estamos en la campaña, ya rompo con él. Y además, en su gobierno pasó tal y tal y tal cosa, a mí me sorprendió, intenté detenerlo, etcétera. ¿Puede? Puede, porque sería una ruptura fantástica. Imagínense lo que significaría que el candidato del PRI ataque al presidente saliente, que ya no tiene mucha fuerza, y recupera. En algunos casos se recomienda ese tipo de cuestión, pero pactado, porque si no, entonces te echas encima al presidente todavía en funciones y entonces te puede ir en contra y te puede abandonar. En fin, algunos dicen sí, pactado, sí, que ya sepa Peña Nieto, oye, te voy a tener que atacar, voy a tener que deslindarme, pero no lo han hecho, yo creo que no lo va a hacer. Y en ese sentido, de la otra pregunta que hace, si ya el PRI y el PAN van a dejar de atacarse y van a empezar a ver la manera en la que yo no lo veo. Porque ni siquiera está definido todavía, debió haberse definido quizá, pero no está definido quién va en segundo lugar. Eso. Y el PRI no ha tirado la toalla. El PRI en las encuestas, en el promedio, van en tercer lugar, Van en no tercero. tan lejos de Anaya, todavía van a continuar buscando el segundo lugar para ser ellos los ganadores. No lo han logrado. Si en algún momento, en todo caso, si en algún momento ya se define que el PRI se cayó y que Anaya es el que compite contra López Obrador, a lo mejor, pero aún así lo O que dudo. Anaya Porque, se cayó, ¿eh? porque el golpizo, la golpiza que se están dando es tan fuerte que no estoy Perdón, seguro que vaya a o que haber. Anaya, Anaya se se cayó. o que se haya caído, sí. Porque buena parte de la gente ya le está dando el golpe en lo local a lo que nos propone el Frente, empezando por la capital de la República. Tú decías lo del Estado de México, no puedo coincidir más. Dijeron, ¿cómo vamos a ir al Estado de México si la gente no tiene agua? Y les vendimos que esto iba a ser la sucursal del paraíso y el gobierno priista no resuelve el tema del agua en el Estado de México. Obviamente ir a hacer campaña es para que te echen guayabas, tomates y lo demás. El Frente poco a poco se va dando cuenta que con los impresentables que presentó, valga la redundancia, en la capital de la República, decir, ¿y usted pretende renovar el país con toda esta gente? El delegado en Benito Juárez, el delegado, o sea, no me detengo demasiado en eso porque estamos hablando del PRI. Yo creo que el Toledo, asunto Luna de la y- revolución institucional, como tú lo decías, es si logra mantenerse en zona de competencia para el segundo lugar, a partir de ese momento pueden empezar a, digamos, manejar la idea, no las estructuras, no se van a mover las estructuras, no por lo menos las del Frente. Probablemente Margarita Zavala se lo piense y acabe apoyando a Mid en una situación así. Ese es mi pronóstico. Pero si está en zona de competencia, toda la política va a ser contra López Obrador y no puedo coincidir más contigo, María Amparo. Es decir, el modelo económico es el mismo, el que están planteando, claro, y el otro es el que plantea López Obrador. Si durante la campaña te dicen, el modelo de López Obrador nos va a costar una devaluación del 100% nada más empezar, yo creo que un sector muy amplio que hoy está pensando por quién va a votar, dirá, pues ya me lo pensé mejor y a lo mejor no es buena idea votar por ese señor. Pero todo eso se va a ir dando en los próximos meses. Sí, o sea, por fortuna no sabemos quién vaya a ganar. Yo no doy por descontado eso. Lorenzo lanza una provocación, ¿sí? De si pudiera romper con Peña Nieto. Simplemente no me lo imagino. Acusar, señalar con el dedo a él o a Ruiz Esparza o etcétera, no me lo imagino. Pero aun cuando lo hiciera, pues tú nada más voltea a ver las listas plurinominales. ¿Y quiénes están allí? Pues ese, el PRI, duro,
aquel que tanto le criticamos a Andrés Manuel López Obrador, al que quiere volver, ¿sí? Entonces, pues no veo esa ruptura. Bueno, pero se nos termina el tiempo, nos vamos al último segmento. Bueno, en este último bloque les planteo que reflexionemos sobre el regalito de Pascua que nos dejó Trump, un huevo de Pascua ahí en el Jardín de los Pinos. Lo recibe Peña Nieto, pero yo creo que los 3 o 4 que pueden gobernar este país deberían tomárselo muy en serio y merecería una discusión muy, muy profunda. A ver, básicamente lo que viene a decir Trump es, si quieren avanzar en el tema del NAFTA, que se ha convertido, lo dice, de manera absolutamente ramplona en su flujo de caja, pues tienen que darme resultados en la contención de la migración ilegal, indocumentada, que no han hecho absolutamente nada, y en los tráficos ilegales de droga. Ahora trae este asunto de la crisis de los opiáceos. Yo creo que esto es la peor pesadilla para un gobierno, que creyendo, entre comillas, con astucia, que cambiando el modelo de negociación íbamos a sorprender a Donald Trump. ¿A qué me refiero? Este gobierno planteó una serie de 5 principios y un decálogo, ¿no?, de cosas con las que se iba a relacionar con Donald Trump, y dijo, vamos a tener una visión integral que va a conducir directamente el canciller de la República. Es decir, todos los temas se van a negociar en paquete. Para sorpresa de muchos diplomáticos, no solo académicos, sino gente que ha practicado, digamos, la diplomacia, dicen, no es buena idea negociar con el grande en paquete, porque el grande es más grande que tú. Las asimetrías son de tal magnitud que tu punto fuerte, que en este caso suponíamos que era el Tratado de Libre Comercio, que con eso los íbamos a presionar para obtener ventajas en otros ámbitos, pues resulta que se nos ha variado de una manera brutal, y ahora Donald Trump nos dice, pues qué buena idea la suya de negociar en paquete. Ahora yo les propongo que si quieren Telecán o si quieren efectivamente avanzar en la negociación comercial. Recuerdo que abril es el mes crítico, por eso sí, el huevo de Pascua tuvo toda la, digamos, intención de generar toda esta polémica. Abril es un mes crítico en materias comercial y dicen, ahí está, ¿quiere usted negociar? Va el paquete. Yo creo que es una situación muy complicada para este gobierno, y subrayo, que tomen nota los que están compitiendo, porque les va a tocar cohabitar con este señor. Les va a tocar. No es que esté en desacuerdo con lo que tú dices de la negociación en paquete, en efecto así la planteó el gobierno de México, pero creo que no tenía mucho para a dónde hacerse de lado. La alternativa era, pues, gobernar por cada uno de los temas que están dentro del Tratado de Libre Comercio. Y si tu argumento es que somos mucho más débiles, la simetría es muy grande para poder negociar en paquete, pues yo creo que la asimetría se repite en cada uno de los acápites del Tratado de Libre Comercio, de forma tal que no creo que hubiésemos ganado mucho. Sí. Pero no solo el libre comercio, o sea, el paquete de seguridad, claro, el conjunto de la relación. Sí. Me parece que la asimetría es generalizada, ¿sí? Es la suma de sus partes. Somos débiles en la parte migratoria, somos débiles en la parte de armas, somos débiles en la parte comercial, somos débiles en la parte de corrupción, si se llegara a ver un capítulo. Entonces, me parece que uno u otro camino hubiera sido igual de malhadado que optar por uno o por el otro. Dejamos crecer históricamente esta asimetría, y la única que teníamos, que era la necesidad de mano de obra barata para los Estados Unidos, que es una ventaja para Estados Unidos, pues queda anulada por el racismo y la obcecación del señor Trump, que no sabe reconocer en los trabajadores mexicanos lo que otorgan a la economía norteamericana. De forma tal que no digo que siempre hay una forma mejor de hacer las cosas, pero no veo que México tuviera para dónde hacerse, y no veo, sobre todo en ninguno de los 3 candidatos, una definición clara con respecto al Tratado de Libre Comercio. No han dicho, esta boca es mía. Pero en paquete, en ciertas coyunturas sí funciona. Bueno, pongamos la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial. México negoció todo lo que tenía: deuda, reclamaciones, pago del petróleo, etc. Todo lo negoció en paquete por la coyuntura internacional y le salió estupendo. Mejor no podía haber salido. Sí hay momentos en que en paquete el débil puede negociar y ganar, pero son momentos históricos muy... La Guerra Fría también nos lo permitió un poco.
El New York Times de ayer, creo, saca un artículo que luego deberíamos de discutirlo, en donde prueba la falsedad del supuesto principal de Trump, de que la migración es la causa directa del aumento de crimen en ciertas zonas y de que estamos exportando el crimen y que ya basta, ya basta. Lo que encuentran en las estadísticas bien desmenuzadas es que posiblemente en las zonas donde hay más migrantes, no solamente mexicanos, sino de todas las migraciones, es donde hay menos crimen. Donde hay más norteamericanos del tipo tradicional, hay más crimen. Pero el problema es que México no lo ha usado eso. Y además a Trump, la verdad, le parece algo accidental. Si es cierto lo que él dice o no es cierto, le tiene sin cuidado. Está basado en su poder. Claro. Y yo digo que estos señores dijo que venían en caravanas, metiéndose a Estados Unidos, y allí estaba el crimen y que es desastroso lo que está pasando. Pues no, no es cierto. Pero ¿quién se lo dice? Se lo dice el New York Times y bueno, no importa. En efecto, cualquiera que llegue al gobierno el fin de año va a tener endiablado el problema de tratar con Estados Unidos. Y como dice Amparo, no se ven claras las definiciones de los candidatos. Yo me imagino que en el caso de Meade y de Anaya se asume que ellos están en favor del Tratado de Libre Comercio, que desde luego no dicen cómo le van a hacer o qué van a hacer frente a Trump, pero se asume que han estado en favor del Tratado de Libre Comercio. López Obrador ayer volvió a enfatizar que no está tan de acuerdo Pero con la no que apertura esté en económica. No está en contra. No en contra, no que lo vaya a tirar, pero volvió otra vez de alguna forma a cuestionar esa apertura que se dio del modelo neoliberal, etcétera. Y en todo caso, también digamos este golpeteo de Trump frente a lo que se percibe en México como una posición débil o una posición tímida de parte del gobierno, al que le vuelve a pegar es a Meade, porque tanto López Obrador dijo, no vamos a dejar que nos agarren de piñata ninguna potencia extranjera, ningún país extranjero, como con un discurso un poco más enérgico. Claro, luego mantiene la propuesta de decir, yo voy a convencer a Trump, como si fuera sencillo, con Trump, con la forma de pensar de Trump, convencerlo pues, de que cambie, digamos, los parámetros de la política bilateral que está planteando Trump. Y también Anaya dijo que se necesitaba, digamos, alguna posición más firme, pero Meade nada, ¿no? Meade al respecto no dice nada. Entonces, este tipo de cosas le siguen golpeando a Meade. Pero, desde luego, cualquiera que gane va a tener un problemón que yo no creo que se vaya a resolver convenciendo a Trump. Yo creo que va a ser un poco más complicado que eso. Hay coyunturas irrepetibles en las que se puede dar esa negociación. Esta no lo era, ¿no? México entraba débil, no tenía un argumento fuerte, ni tiene ningún elemento así seductor para decirle a los Estados Unidos que tú me dejes caer resulta funesto para tu economía o funesto para tu seguridad. El argumento de Trump es ya no me vengan a contar historias, estoy convencido que el Telecán es una ventaja de los mexicanos, que son un problema, y la frontera sur es su piñata política, ¿no? Y la va a seguir usando de aquí a noviembre. Además, no nos llamemos engaño. Lighthizer dijo, oiga, nosotros también tenemos elecciones y pegarles a ustedes resulta sumamente útil. Es muy popular en Estados Unidos, como aquí decir que el campo se arruinó porque el Telecán se abrió o el modelo neoliberal. Entonces, oiga, no necesariamente cierto, eso no importa, pero es popularmente, es muy aceptado popularmente. Por tanto, sí veo un problema muy serio para el país, porque el modelo que nos planteó Peña Nieto también era la idea de unidad nacional, que nunca se dio porque pues, hay muchas razones políticas muy claras, pero yo creo que sí debería haber un posicionamiento claro de todos los candidatos. López Obrador sí se ha posicionado diciendo el tratado se debería renegociar ya con un nuevo presidente y en principio soy favorable al mismo, que es un cambio interesante en la forma en que la izquierda morenista veía la apertura comercial, pero como unos mínimos de decir, a ver, ¿en qué estamos de acuerdo todos? Independientemente de quién vaya a ser el presidente, ¿cuál es el decálogo que todos podrían defender, ¿no? Yo creo que ahí no habría diferencia, habría esa unidad nacional de la que estás hablando, y lo digo en tanto que, digamos, los dos bandos, pensando que Anaya, Meade son un mismo bando en términos de perspectiva económica y Andrés Manuel es otro, ahí veo que incluso puede haber una convergencia entre los tres candidatos que no sería mal recibida
en este país. No, creo que no atrae votos ni resta votos. Ahora, a Lighthizer habría que decirle que es popular hasta cierto punto. El voto hispano en general, el voto de los migrantes en Estados Unidos sí te puede voltear la Cámara de Diputados, y ahorita en las encuestas como que no les está yendo muy bien a los republicanos, ¿eh? Sí, eso es lo que esperemos, que haya una reacción. Y sin embargo, yo ya no tomo más tiempo. Vuelvo a mi artículo de las estadísticas. No es solamente que Trump no lo cree, sino que la mitad de los norteamericanos creen que lo que Trump dice es cierto, aunque no sea cierto. Hay una parte de los votantes. Le creen más a Trump que al New York Times, que ese es otro tema Sí. que en algún momento tendríamos que hablar, pero de momento, mi querido Crespo, se nos acabó el tiempo. Señor. Despedimos, por supuesto, el programa. Muchas gracias. Nos vemos la semana próxima aquí en Primer Plano.